Después de una excelente charla de Annette Numa sobre la realidad del gobierno de Estonia y las posibilidades que dan la transparencia electrónica, y creo que si me permite bien, estamos probando acá transmitir desde dos computadoras, así que voy a estar desde dos cámaras, sumado también a la presentación, pero fue un placer poder presentar a Annette. Bienvenidos a la segunda conferencia del escenario New Horizons. Estoy con dos cámaras. Ya me siento esto como un canal de televisión, pero lo hace posible todo el equipo de organización de Campus Party Conosur. Así que una felicitación gigante para todo el equipo que hace esto posible. Vamos a empezar formalmente. Mi nombre es Joan Zweig. Trabajo con Campus Party desde hace muchos años, dirigiendo los contenidos, ayudando como maestro de ceremonia, siendo host. Así que estoy tratando acá de jugar con las dos cámaras, que salió bastante bien. Les voy a pedir a las chicas que por favor compartan la presentación y vamos a arrancar formalmente la presentación. Muy bien. Yo soy gerente de marketing para América Latina de Maytronics, que es una compañía de origen israelí que trabaja en lo que es robótica doméstica. Soy docente e investigador de la Fundación WADE y profesor también de programas ejecutivos de la Universidad Austral. Desde hace muchos años soy conferencista sobre tecnologías exponenciales. He dado más de 300 conferencias en los últimos 4 o 5 años. Trabajé en varios medios de comunicación, soy columnista de tecnología en Infobae, en Telam, en la revista Perfil, y académicamente soy licenciado en gestión de medios y entretenimientos y tengo un posgrado en convergencia multimedial y participé en programas ejecutivos en Singularity, Stanford y capacitaciones en los headquarters de Google y Facebook. Así que es un poquito para que me conozcan. Hace muy poquito tiempo lancé 7R, mi primer libro, lanzado en marzo, justo 2 semanas antes que comience la pandemia acá en Argentina. Y mi presentación trata acerca del rol de la tecnología desde el impacto social y el impacto económico. Así que estoy con varias ventanas acá y sé que en YouTube están pudiendo hacer preguntas y también la plataforma de Campus, así que voy a estar medio girando de un lado para el otro. Vamos a arrancar formalmente la presentación. Tenemos una pequeña agenda de la presentación de hoy. Vamos a hacer un breve repaso tecnológico, vamos a hacer una introducción al concepto de tecnologías disruptivas, vamos a hablar acerca del escenario mundial de la innovación exponencial, vamos a hablar de la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Perdón, subo muy rápido, pero nada, son demasiadas cosas paralelas. Creo que estoy más nervioso dando una conferencia en este entorno que presencialmente. Vamos a hablar un poco acerca de casos de responsabilidad ética producto de la tecnología y vamos a hacer un pequeño resumen de los escenarios disruptivos que nos vienen atravesando. Así que les agradezco enormemente a toda la organización que está haciendo esto posible y que estamos logrando esta transmisión con tanta gente que nos está viendo en simultáneo. Entonces, vamos a arrancar, pero les voy a pedir, vamos a hacer una conferencia interactiva, así que les pido a todos, por favor, que ingresen a menti.com y coloquen el código 266119. 266119. Ahí lo compartí también en YouTube para que lo puedan tener. El código es 266119 y deberían poder mandarme un pulgar para arriba la gente que se haya podido conectar, a ver si me llegan pulgares que están para poder hacer la prueba de que estén conectados. Les pido por favor que tengan en su celular abierto o en otra pestaña abierta y en algunas partes de la conferencia les voy a pedir que intervengan haciéndole algunas preguntas a lo largo de la presentación. Así que los que no pudieron entrar es menti.com y el código es 266119. Perfecto, ahí van volando los likes. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un breve repaso tecnológico. Y ese breve repaso tecnológico tenemos que hablar de dos grandes variables que fueron evolucionando en la historia de la humanidad. La primera variable es, y a ver si esto, bueno, cosas técnicas que terminan pasando, ¿no? Con la presentación. A ver si carga. Disculpen el inconveniente técnico, ahí estamos resolviéndolo. En el breve repaso tecnológico tenemos que hablar de dos grandes variables. La primera variable es la evolución que tuvo la tecnología y la segunda es la evolución que tuvo la biología en la historia de la humanidad. Esta primera evolución, la evolución biológica, es importante comprender que biológicamente el ser humano evolucionó, pero que nuestro cerebro, en cuanto a masa muscular, en cuanto a tamaño, es el mismo desde la prehistoria. No sé por qué no me está cargando la presentación. Voy a dejar de compartir un minuto
y voy a tratar de compartir de vuelta. Perdonen estos minutos, pero bueno, cosas que pasan cuando transmitimos en vivo, ¿no? Eh, ahí está, perfecto, listo, ya está. Ahora sí funciona, vamos a compartir. Ahora sí, muy bien, listo. Tenemos dos grandes evoluciones tecnológicas. La primera es una evolución del rendimiento biológico y la segunda del rendimiento tecnológico. Tuvimos tres revoluciones industriales que empezaron a marcar estas brechas entre nuestra capacidad biológica del ser humano y la capacidad en cuanto a rendimiento tecnológico. Y en ese sentido empezamos a ver que hay brechas y hoy en día estamos transitando una teórica cuarta revolución industrial que no está decretada universalmente, pero que es importante empezar a considerar y que intervienen dos grandes variables en tecnología. En primer lugar, la variable de que la tecnología está permitiendo que lo que era para muy pocas personas empiece a masificarse cada vez más. Y la segunda variable es que la tecnología nos está permitiendo empezar cada vez más a producir, a democratizar la producción en algún punto. Entonces, eso es importante para empezar a concebir qué es lo que estamos transitando hoy en día. Y si empezamos a ver desde el siglo XV hasta hoy en día, empezaron a haber diferentes evoluciones tecnológicas, diferentes puntos de inflexión que empezaron a marcar un antes y un después. ¿Sí? Esas evoluciones tecnológicas podemos encontrarlas como la invención del plástico, la invención del telégrafo, la invención del avión de los hermanos Wright, y así hubo muchas invenciones que fueron cambiando drásticamente nuestra vida cotidiana. Entonces, si vemos, por ejemplo, el siglo XX, las invenciones tecnológicas más importantes, empezamos a encontrar, por ejemplo, el aire acondicionado, la primera película sonora, la televisión, la invención de la penicilina, inventos que lo más importante comprender es que modificaron drásticamente nuestra vida cotidiana, que empezaron a cambiar la forma en las cuales nos relacionamos, las formas en las cuales trabajamos, y eso me parece que es lo más importante para empezar a entender que la tecnología es un motor de cambio social, pero no es el único, pero sí es un gran responsable de muchos de los avances que tuvo el mundo en la historia de la humanidad. Entonces, una primera síntesis que podemos empezar a desarrollar, que quiero empezar a compartir con ustedes, es que la evolución biológica, porque sigue acelerando, sumada a la evolución, a la acelerada posibilidad tecnológica, está produciendo transformaciones de índole sociales, transformaciones de índole industriales, económicas y políticas. Es decir, que la biología sigue evolucionando y la posibilidad tecnológica mucho más, y está produciendo y cambiando paradigmas que son muy conservadores, como los paradigmas culturales, los paradigmas industriales de forma de producción, los paradigmas económicos a la hora de hacer modelos de negocios y los paradigmas políticos también. Eso me parece que es una primera síntesis muy interesante para empezar a comprender. Y si empezamos a analizar los últimos 30 años del mundo, empezamos a darnos cuenta que socialmente cambiamos un montón. Esto es una imagen viral de la asunción del Papa del 2005, la asunción del Papa del año 2013, en la misma Plaza San Pietro del Vaticano. Y empezamos a ver cómo algunos denominan que pasamos de una sociedad de la observación a una sociedad del registro permanente, ¿no? Es como son algunas de las cosas que vienen pasando. Y algunos hablan de una tercer tipo de sociedad, que es la que estamos hoy en día insertados en 2020, que es una sociedad de la inmersión, donde queremos ser parte de la imagen. No basta solamente con verla, sino queremos ser parte de la imagen. A ver, vamos a empezar con algunas preguntas. Los que no pudieron entrar en la plataforma es menti.com y el código es 266119. Si lo pueden dejar en pantalla, que está bueno para que lo puedan tener. Y les hago una pregunta, a ver, desde de las transformaciones sociales. ¿Cuántas veces ustedes creen en promedio que un millennial, que seguramente la gran mayoría de ustedes lo van a hacer, desbloquea su teléfono celular por día? A ver si se pudieron conectar y alguno tiene ganas de empezar a participar. Ahí ya empezamos a recibir votos, más de 100. Los que no pudieron ingresar a la plataforma es menti.com y el código es 266119 para poder ingresar. Pero bueno, vamos a esperar a ver que se sigan conectando y la respuesta es correcta de la persona que votó. El promedio mundial de los desbloqueos de teléfonos celulares hoy en día en millennials está aproximadamente entre 180 y 190 veces. Industrialmente, si analizamos los últimos 30 años del mundo, también hubo muchos cambios. Hubo cambios, por ejemplo, en el cuanto al potencial de las energías renovables. Empezamos a ver un potencial clave en las energías renovables, en cuanto a sus niveles de eficacia, a sus niveles de rendimiento técnico. Empezamos a ver también un potencial clave y una creciente tendencia a lo que es la automatización y la robótica a nivel industrial, que quizás una de las primeras industrias que lo empezó a incorporar es la automotriz, pero que empezamos a ver muchas más industrias que lo empiezan a incorporar cada vez más. Empezamos a ver que
las mayores disrupciones tecnológicas del siglo XX fueron dos grandes pilares. Una que está básicamente liderada por Alan Turing. El que no sabe quién es Alan Turing, les recomiendo muy profundamente que vayan a investigar un poco su historia. Fue uno de los criptógrafos encargados de poder descifrar el código Enigma, o la máquina Enigma, mejor dicho, que era la máquina que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial para poder comunicarse entre sí. Y en palabras de Alan Turing, que es el padre de la informática, el padre de la computación moderna, la computadora personal es la primera máquina universal que potencialmente puede desarrollar cualquier cosa. Entonces, la computadora personal lo que permitió es la descentralización de la producción, en otras palabras. Y en segundo lado está ARPANET, o la invención de Internet en un entorno bélico, que si analizamos en las fines de la década del 60, eran 5 universidades conectadas en el oeste de Estados Unidos entre sí. Hoy en día es muy difícil por sacar una foto de lo que es Internet. ¿Por qué? Por la cantidad de información que producimos consciente o inconscientemente a diario. Así que es importante empezar a concebir esto. Los sigo invitando a dejarme preguntas si alguno tiene. Pero lo que me parece importante empezar a entender es que hay claramente una fractura y hay claramente otra síntesis que podemos desarrollar, que es que la tecnología o el cambio tecnológico evoluciona mucho más rápido que los cambios sociales, cambios económicos y cambios finalmente políticos o legislativos, ¿no? Los cambios en la política. Algunos denominan esto como la posibilidad tecnológica y la brecha de la realidad. Y esa brecha que tenemos en el medio es básicamente el espacio que nosotros tenemos para empezar a hacer modelos de negocio, para empezar a innovar, para empezar a emprender. Pero es algo que tenemos que empezar a ser muy conscientes de eso. Si analizamos el escenario actual de la innovación disruptiva, para seguir avanzando, empezamos a ver que en el siglo XXI, y cuáles fueron las tendencias del siglo XXI, empezamos a ver que en estos incipientes 20 años del siglo XXI, porque recordemos que pasaron un 20% del siglo XXI, y ojalá que los próximos sean un poco mejor, porque con este 2020 medio que no fue tan óptimo en ese sentido, empezamos a ver que hubo algunas tecnologías o algunos paradigmas digitales que empezaron realmente a cambiar nuestra vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo el surgimiento de las redes sociales, el surgimiento de la industria espacial, la robótica doméstica, la instalación masiva de la telefonía celular, las nuevas tecnologías para consumir o generar contenido como la realidad virtual y aumentada, ¿no? Empezaron a cada vez más eso a empezar a aparecer cada vez más de una forma más fuerte. Y si analizamos, por ejemplo, el caso de Pokémon GO en julio del 2016, les pido por favor a todos los que jugaron Pokémon GO y los que sigan jugando que lo comenten. Pokémon GO fue el primer videojuego en empezar a tener una premisa que fue clave o que fue muy distinta, que fue que Niantic empezó a incentivar a la gente a salir a la calle para empezar a avanzar en el videojuego. Y eso en algún punto también cambió el estereotipo de los videojuegos como tal como los conocemos, ¿no? Y una técnica que es la realidad aumentada, que ya tenía, en 2016, ya tenía por lo menos 15 años, en conjunto con la propiedad intelectual, que es Pokémon, que muchos de nosotros consumimos desde muy chicos, incluyéndome también, que soy un coleccionista de cartas también grande, empezaron a ver el suceso y el éxito tan grande que tuvo esta propiedad intelectual, que el videojuego lo que hizo fue facturar en tan solo un mes 300 millones de dólares solamente por bienes virtuales. Es decir, no hubo registro en la historia de la humanidad y en la historia de los videojuegos de semejante nivel de facturación, ¿no? Y por bienes virtuales. Y después empezaron a surgir cosas como estas 2 años más tarde, en septiembre de 2018, que a veces podemos ver esta noticia y decir, pero es algo menor. Esta noticia, que es el lanzamiento del Apple Watch Series 4, hoy en día vamos por el Series 5, si no me equivoco, fue el primer, que es un reloj inteligente para el que no lo conoce, que fue el primer dispositivo en poder recibir una autorización por la FDA para realizar monitoreo de electrocardiogramas. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Hasta el septiembre de 2018, si uno quería hacerse un electrocardiograma, tenía que ir sí o sí a una entidad médica, hospitalaria, o a una entidad de salud dedicada a hacer eso. Este fue el primer dispositivo en poder desarrollar una actividad que hasta antes estaba solamente restringida a una institución de salud, hacerla en forma masiva. En ese sentido, entonces, esta tecnología un poco cumple esta premisa que hablamos antes, ¿no? Que es que la tecnología empieza a permitir que lo que era para muy pocos se empiece a masificar cada vez más, ¿no? Y esto me parece que son como algunos hechos interesantes. Empezamos a ver en los últimos años cohetes y drones que se tripulan y estacionan solos. Empezamos con, por ejemplo,
con los avances de SpaceX. Esto fue en febrero de 2018 que lanzaron el Tesla Roadster a la Estación Espacial Internacional con un auto a bordo y se empezó a estacionar en forma autónoma. Empezamos a ver en los últimos años autos que se manejan solos, con la penetración de vehículos autónomos y vehículos semiautónomos. Tal es así que empezamos a ver que el Foro Económico Mundial y Bloomberg empieza a proyectar que los chicos que nazcan de ahora en más en la mayoría del mundo no van a manejar más vehículos. Y esto me parece que son cosas que están pasando hoy, que son muy fuertes y que tenemos que empezar a ser muy conscientes de estas realidades que estamos atravesando. Les hago una pregunta, a ver si hay gente que se pueda conectar y si no, esto lo pasamos, pero ¿cuál ustedes creen que va a ser la tendencia principal de los vehículos en Argentina, por ejemplo, en los próximos 10 años? Tenemos gente de Argentina. ¿Ustedes creen que los vehículos van a ser eléctricos, van a ser autónomos, van a ser compartidos, van a ser a combustión como lo son hoy? De acá mirando al 2030, ¿no? Los que no pudieron ingresar, menti.com 266119, pueden ingresar para votar. Gracias por empezar a ver, ahí estoy viendo los votos, ahí los circulitos están empezando a girar, pero nadie, ahí uno empezó, ahí tengo que dejar tiempo para que empiecen a votar, pero uno tuvo razón, de verdad, hubo dos focos de razón. La primera noticia es que lamento desilusionarnos, pero en 2030, cuando salgamos a la calle y veamos los autos, van a seguir siendo a combustión, van a seguir siendo como lo son hoy. Y van a ver cada vez más también la penetración de vehículos eléctricos, pero no va a ser la principal tendencia, ¿no? No va a ser la tendencia principal. Son como algunos debates que son interesantes para empezar a hacernos. Empezamos a ver también, en los últimos años, dinero que se gobierna a sí mismo por el surgimiento de tecnologías como blockchain y Bitcoin, y tecnologías como Ethereum, de smart contracts. Empezamos a ver también que la tecnología también quiere dar una respuesta a las realidades económicas de cómo manejamos nuestro dinero en efectivo, ¿no? Y eso también empieza a modificar muchas cosas de cómo entendemos este paradigma económico, tal como lo conocemos. Y en ese sentido, les hago una pregunta también para empezar a conocernos más. ¿En qué tecnología o soporte ustedes confían más para poder administrar su dinero? ¿Ustedes confían en el efectivo? ¿Ustedes confían en el home banking? ¿Confían en los bancos virtuales? ¿Confían en las en las criptomonedas? Son datos interesantes para empezar a analizar hoy en día. Les digo, por ejemplo, un dato que es interesante de Argentina, por ejemplo, que hoy en día en Argentina el 60% de las transacciones siguen siendo en efectivo. Pero son cosas que son interesantes. Acá dicen del home banking, hay votos del home banking, pero lo que es importante entender es que el home banking es un instrumento que lo que hace es, en algún punto, reflejar que yo soy propietario de X cantidad de dinero, ¿sí? Pero hay un estudio que también se pregunta, ¿qué pasa si nos vamos todos nosotros a buscar el dinero a todos los bancos? Y lo que va a terminar pasando es que el banco nos va a poder dar solamente el 10% de ese dinero en efectivo, ¿no? Entonces son cosas que están pasando hoy en día y son importantes empezar a considerar, ¿no? Gracias por los votos. Y aunque esto suene en la etapa actual que estamos viviendo un poco duro con la pandemia que estamos viviendo, y después quiero hacer una breve reflexión sobre la pandemia que estamos viviendo si llego a tiempo, pero estamos transitando la etapa más próspera y más segura de toda la historia de la humanidad. Prosperidad en cuanto a niveles de accesibilidad y niveles de posibilidad de hacer, es decir, de posibilidad de hacer cosas. Y seguridad en cuanto a seguridad física, porque en cuanto a la seguridad física, en algún punto, o las realidades físicas que tenemos, la seguridad física que nosotros tenemos a nivel mundial, si analizamos toda la historia de la humanidad, lo que termina pasando es que, si comparando las guerras mundiales, comparando las guerras civiles, bueno, todas las cosas que fueron pasando en la historia de la humanidad, empezamos a tener una etapa que es la verdad que es muy interesante para poder estar atravesando. Y hay muchos estudios que empiezan también a hablar acerca de esto, como las tasas de la cuota de población mundial viviendo en pobreza extrema, como la tasa de mortalidad infantil, como los crecientes niveles de educación a nivel mundial, que América Latina está por encima del promedio mundial, que es un dato muy interesante también en ese sentido. Y la evolución tecnológica fue en gran parte responsable de esta realidad, ¿no? En algún punto. Porque la tecnología, otra vez, como mencionamos antes, no es el único motor de cambio, pero sí es un gran responsable de los avances que tiene el mundo y de los avances en cuanto a bienestar social y económico que tuvo el mundo. Y aunque el mundo en muchos aspectos está mejorando, porque es real, el mundo en muchos aspectos está mejorando. A ver, y una breve reflexión del contexto actual, pero
Hace 2 años, pensar la creación de una vacuna en 1 año y medio era algo impensado, era algo totalmente impensado. Entonces me parece que eso es apasionante. Pero hoy en día tenemos amenazas que son mayores que antes en algún punto. Y esas amenazas en algún punto se relacionan también a la creciente tendencia a la automatización. Entonces, yo acá quiero hacer una diferenciación porque me parece que es importante distinguir entre empleo y tareas. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, dentro de su empleo, cuántas tareas realiza, y ustedes probablemente me puedan decir 10, 15, 20, 25, probablemente tareas. Que algunas de esas tareas probablemente tengan una capacidad de automatización muy grande, si son tareas operativas, si son tareas reiterativas, si son tareas peligrosas, son tareas insalubres, son tareas manuales. Hay una premisa que es que el trabajo mental tiende a prevalecer mucho más y a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. Entonces, si tu trabajo, si tu empleo requiere manipular objetos, ensamblar, básicamente, o hacer tareas muy reiterativas o muy operativas, lo que termina pasando es que la tasa de automatización es mayor, o el riesgo de automatización es mayor, mientras que si en tu trabajo, mientras que en tu empleo hay más tareas de negociación, más tareas de asistencia a otras personas, más tareas de creatividad o de sensibilidad humana, tu trabajo tiene una menor tasa de riesgo de la automatización en general, ¿no? Entonces son como cosas que terminan pasando que me parecen súper, súper interesantes y que también en algún punto nosotros como humanos también tenemos cierta adaptabilidad. Hoy yo siento puntualmente, y lo podemos discutir después con todos ustedes, que tenemos más tecnología de las que podemos incorporar o adoptar en algún punto. Porque la adaptabilidad humana también sigue creciendo socialmente, pero también el ritmo tecnológico también sigue creciendo. Entonces, hoy quizás podemos estar acostumbrados a recibir, por ejemplo, comida por un servicio de mensajería como las aplicaciones que conocemos nosotros, pero si el día de mañana hay un servicio que me quiere entrar un dron por mi ventana y poniéndome la pizza acá en la mesa, y no sé cuánto me va a gustar eso también, ¿no? Entonces son como cosas que terminan pasando que yo creo que van a terminar pasando. Y acá también la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen teléfonos con teclados físicos? ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos con teclados físicos? Y respecto a esa pregunta, ¿en qué año creen que se patentó la pantalla táctil? ¿En qué año creen que se patentó la pantalla táctil? Porque acá creo que vamos a empezar a ver muchas de las cosas. No sé si se acuerdan, no sé de la edad del público, que hoy está presente acá en Campus Party, pero me parece interesante empezar a conversar con ustedes. ¿En qué año ustedes creen que se patentó la pantalla táctil? Porque los teléfonos con teclado, y estoy seguro que muchos se acordarán y recordarán y se acordarán de usarlos también, fueron un éxito gigante. Ya empezaron a haber votaciones entre 2005 y 2008. Vamos a ver qué vota la mayoría. Vamos a dejar un poquito más de tiempo para votar. Hay un delay entre mi transmisión y lo que están viendo ustedes probablemente, entonces de ahí surge la, la diferencia de tiempo. Pero creo que la tendencia va igual, 2005 versus 2008. El teléfono, la pantalla táctil se patentó en el año 2008 por Apple, ¿sí? Fue la primera compañía en patentar la pantalla táctil, así que la mayoría tenía razón. Pero piensen que en tan solo 12 años, la cuota de teléfonos con teclado físico se redujo abismalmente. Es decir, que muchas veces vemos, y el tiempo es tan rápido que a veces nos olvidamos de cómo empieza a evolucionar. Y las tecnologías disruptivas tienen, que estamos hablando de ellas hace bastante en toda la presentación, pero tienen como 3 grandes características. La primera es que su potencialidad o alcance es muy grande, es decir, su potencialidad o alcance en cuanto a áreas de aplicación, en cuanto a industrias que pueden llegar a aplicar, son muy, muy grandes. No es que solamente la realidad virtual va a impactar en los videojuegos. No es que solamente el Bitcoin sirve como pasarela financiera. Es decir, que su potencialidad en cuanto a áreas de aplicación o en cuanto a industrias es muy, muy grande en ese sentido. Y la segunda es que nos van a impactar a todos. Directa o indirectamente nos van a terminar impactando a todos. Y la tercera, y creo que es la más importante todavía, es que las tecnologías disruptivas están generando y modificando nuevos paradigmas. Están generando y modificando paradigmas sociales, paradigmas económicos y también paradigmas políticos. Y en ese sentido siento que tienen una potencialidad también de modificar tanto nuestra vida cotidiana, que es importante empezar a concebirlas porque
a ver, de acá no podemos tapar el sol con la mano, como dicen algunos especialistas. Es decir, de acá no hay punto para atrás. Y en ese sentido tenemos que empezar a entender que esta brecha de realidad tenemos que empezar a trabajarla cada vez más. Entonces, acá les comparto, hice un mapa de las 6 tecnologías esenciales para el 2025. Yo en mi libro, en 7R, sumo una séptima porque son 7 tecnologías que yo estuve trabajando en forma directa en los últimos años, desde el emprendedurismo, desde la divulgación, desde todos los campos que estuve trabajando, e incorporo las ciudades inteligentes también como una revolución tecnológica que es importante empezar a concebir, pero que empezamos a encontrar que tenemos la robótica, tenemos la impresión 3D, tenemos la realidad aumentada y virtual, las tecnologías que están por arriba, y tenemos abajo quizás tecnologías que son más de software, más paradigmas digitales, como el blockchain, las criptomonedas, como el big data, como la Internet de las cosas, tecnologías que probablemente también tengan muy buenas charlas en los próximos días acá en Campus Party, y que realmente tenemos que empezar a ser cada vez más conscientes de que existen. Entonces, en ese sentido, estoy un poco corto de tiempo, así que voy a saltar y quiero después darles algunas breves reflexiones de mi perspectiva acerca del escenario de COVID. Quiero hablar un poco acerca de los escenarios de la síntesis y escenarios disruptivos. Primero de todo, creo que esta imagen refleja mucho lo que estamos pasando, ¿no? Porque no hay un acceso directo al éxito y yo creo que tenemos que seguir motivándonos a emprender con núcleo tecnológico y animarnos a probar también cada vez más. Porque el mundo actual nos requiere esta iteración constante, ¿no? Nos requiere generar algo, cambiarlo, modificarlo, lanzarlo de vuelta. Esta iteración constante nos requiere también este proceso. Y siento que hoy en día estamos en un mundo de Big Data, donde muchos colegas y muchos especialistas de la tecnología denominan que estamos en algún punto como plagados de información, con un mar de información gigante, pasando un mundo de analítica, pasando un mundo de empezar a ordenar todo ese mar de información. Yo siento que el mundo del futuro, la información como tal, va a empezar a carecer de valor. Porque la información en estado bruto va a estar cada vez más. Ahora la gran pregunta es cómo tomamos mejores decisiones usando esta información, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental. Y me parece que es como importante empezar a concebir esto. Y, y quiero dejarles una frase de Isaac Asimov y después quiero tomarme 2 minutos para contarles algunos puntos del escenario actual que estamos atravesando, que me parece que es importante concebirlos. Pero hay una frase de Isaac Asimov que dice que el aspecto más triste de la sociedad actual es que la ciencia gana en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Y esto él lo dijo después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, y yo creo que nuestra misión en esta sociedad es empezar a entender que podemos seguir ganando conocimiento en la sociedad, porque la ciencia indudablemente va a seguir creciendo y va a seguir ganando terreno. Para poder terminar la presentación, quiero hacer unas breves reflexiones sobre el COVID-19 y el rol de la tecnología, porque siento que en este contexto también es importante hablar de esto y empezar a entenderlo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunos 5 pensamientos que estuve trabajando en las últimas semanas, porque siento que el COVID-19 fue de alguna forma un enorme catalizador de la tecnología. Fue un enorme catalizador de muchas de las cosas que ya venían pasando, como por ejemplo el trabajo a distancia, como por ejemplo la educación remota, como por ejemplo la influencia del e-commerce en miles de pequeñas y medianas empresas, pero que también en algún punto empezó a darle un impulso tan grande, empezó a acelerarlo de una forma tan grande, y las curvas de preferencia cambiaron, ¿no? Las curvas de preferencia de consumo cambiaron. ¿Por qué? Porque los negocios están cambiando, porque los negocios grandes prometedores empiezan también a tener que remodelarse, como el turismo. Y también algún punto siento que también la globalización en algún punto está en un hilo fino, está en algunos puntos tambaleando, y que en alguna forma siento que se está terminando la era del individualismo, se estamos yendo a una era donde tenemos que empezar a cooperar y a trabajar en equipo. Y siento que Campus Party es el espacio clave para empezar a trabajar y a imponer que empecemos a trabajar cada vez más en equipo, ¿no? Porque se está cerrando como el ciclo del individualismo y estamos dándonos cuenta que para poder combatir los grandes temas de la humanidad tenemos que empezar a trabajar en equipo. Entonces, les quiero agradecer a todos muchísimo
por su presencia. Les dejo mis redes, mi Twitter, mi Instagram, mi LinkedIn, mi mail, para que me puedan contactar en caso de que lo requieran sin ningún problema. Les agradezco a todos por su atención. La verdad es que es un placer gigante poder ser el host de esta edición de Campus Party, edición digital del Cono Sur. Espero que hayan disfrutado de la conferencia. Me pueden seguir en todas las redes, trato de responder siempre. Y los dejo con el resto de la programación del escenario New Horizons, Nuevos Horizontes. La verdad es que es un privilegio gigante poder estar participando otro día más, otro año más en Campus Party, este año como host y como speaker. Así que les mando un abrazo gigante a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. El experimento de las dos cámaras funcionó bien, así que le voy a sacar una foto nada más para terminar y les mando un abrazo grande a todos, gracias por su atención y quedo a disposición. Gracias a todo el equipo por todo el enorme laburo. Lo dejo con la tanda. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida.